Increíble. Ayer a Fernández Noroña casi le rayaba la abuela en entrevista y aquí, con Canallín, no sé distinguir quién es el panista y quién es el periodista. Parecía una plática de amigos. Corre video. Y no es que no haya cosas buenas que haya hecho este gobierno. O sea, yo no me quiero poner en un plan maniqueo, radical y decir todo ha estado mal. Pero esta tendencia hacia el autoritarismo me parece francamente preocupante. Pero fíjate que es exclusivo de México. Tú estuviste en los Estados Unidos, entiendo, ¿no? Estuviste en varios lugares, visitaste Nueva York muchas veces, entiendo, viviste por ahí. ¿Ves el mundo volcándose al autoritarismo, Ricardo? O sea, no es México nada más. Exacto. Allá en Estados Unidos, no sé si te tocó, creo que no, creo que todavía no llegabas, pero pues tomaron el Capitolio. Un tipo vestido de búfalo tomó el Capitolio y se puso a disparar el 6 de enero. Y bueno, lo mismo pasó en Brasil, y hay totalitarismo de derechas o de izquierdas, y van ganando estos líderes que lo quieren tener absolutamente todo. ¿Cómo le entra ahí el discurso de la razón? Yo creo que das al clavo cuando dices, veamos lo que está pasando en el mundo, porque yo he oído gente decir, es que se está reeditando el autoritarismo postrevolucionario, es decir, los 70, Echeverría, López Portillo, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que no. La nueva tendencia mundial es autoritarismo de corte populista, y esto funciona tanto en la derecha como en la izquierda. Harari lo describe de una manera fenomenal. Primer paso, dividen al país. Entonces, tienes que formar dos grandes grupos que se contrapongan. Segundo acto, buscas heridas preexistentes reales, pero en lugar de buscar curar las heridas, metes los dedos, dice Harari, en las heridas, para que las heridas sangren, duelan. Tercer acto, el líder se proclama no líder de la nación entera, sino líder de esa facción, de esa gran tribu, con la promesa de acabar con la otra facción, con la otra tribu, de arrebatarle el poder y devolvérselo a la primera. Y eso es lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría desde la derecha, Bolsonaro desde la derecha, Trump desde la derecha y López Obrador desde una especie de izquierda. O sea, el problema es que estas redes de información y es que este discurso ha empezado a debilitar la posibilidad de comunicar un mensaje. Tu mensaje puede ser racional, puede ser abierto al debate, pero pues es muy débil frente al mensaje de López Obrador. Los jueces son corruptos, hay que eliminarlos. El discurso de la presidenta electa me parece de una lógica impecable. Es muy debatible, pero el problema es cómo lo debates en menos de 30 segundos. Dicen que somos antidemocráticos, pues si vamos a poner al pueblo a votar por los jueces. Claro. A ver, debates. No, es que ahora hay quien te dice el cielo es rojo. No, güey, ¿cómo es rojo? No, es rojo. Y hay otros que te dicen ese ni siquiera es el cielo. No, pues entonces, ¿cómo puedes debatir si no tienes ni siquiera algo en medio, no? O sea, lo que mucha gente no quiere reconocer, pues también la oposición está en una crisis brutal, porque la oposición está diezmada, está disminuida. Entonces, el problema es doble. Creo que el primer paso es reconocerlo y entender que la tarea va a ser compleja. El PAN está en un proceso ahora mismo de renovación. Lo he dicho y lo sostengo. No se exagera cuando se dice que el dilema es renovarse o morir. El PAN o hace una reforma profunda, radical, de apertura a los ciudadanos, o el PAN va a dejar de serle útil a México. Oye, fue algo que se le cuestionó durísimo a Marco Cortés, que pues ha tenido una de las presidencias más complicadas, Ricardo. ¿Por qué le dieron el Senado a los Yunes? ¿Por qué les ayudaron a tales? ¿Por qué tuviste estos resultados? ¿Por qué el número uno fue justamente Marco Cortés? Yo quiero preguntarte cómo ves al PAN ahí. ¿Qué es lo que opinas de este Marco Cortés que quedó hoy con el peor resultado del PAN en su historia, Ricardo? Creo que esto va mucho más allá de una persona. Ojalá fuera el problema de una persona, porque cuando una institución tiene un problema de una persona, bueno, pues si cambias a esa persona se arregla el problema. Creo que es muchísimo más compleja y profunda la crisis. Yo creo de veras que el PAN está en un parteaguas en su historia. El PAN, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados tiene la segunda bancada más vieja y es ya la segunda ocasión en la que esto ocurre. El PAN está en un momento crítico. El PAN o se renueva de manera profunda y de manera radical o le va a dejar de ser útil al país. El PAN sacó solito alrededor del 16% de los votos, Movimiento Ciudadano 10%. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos eso se puede voltear. Y digo, la competencia no es Movimiento Ciudadano, lo uso como un punto de referencia. Por eso creo, de veras, que a partir de esta renovación de la dirigencia tiene que venir una reforma profunda que abra al PAN a los ciudadanos, que lo renueve por completo para que el PAN le vuelva a ser útil al país, porque creo que México necesita una oposición fuerte. Es decir, frente a este régimen hegemónico aplastante, lo que el país necesita, y déjame decirlo en estos términos, más que una oposición, el país necesita una alternativa. Porque fíjate, Luis, déjame dar un dato que creo que es muy relevante. Sí, Morena ganó las elecciones, pero cuando tú estás adentro del Senado en el recinto, ves una abrumadora mayoría. Pero cuando ves los votos, la oposición sacó 46%, Morena 54%. 46-54%. Ganaron, sí, pero no es como que en la calle todo el mundo está con ellos. La pregunta es,
ese 46 que no está de acuerdo, ¿tiene una alternativa a la cual voltear a ver? Esa es la pregunta que el PAN se tiene que hacer. ¿Cómo nos convertimos en esa alternativa para que ese 46%, que es casi la mitad, Luis, y que al paso que van, va a acabar siendo 51 o 52? Porque esta reforma judicial es un balazo en el pie. Le complicaron terriblemente el inicio del sexenio a la doctora Sheinbaum. No le están ayudando los de Morena. Empero, esta reforma judicial va a un México que, por tu generación, por mi generación, no nos tocó vivir realmente. No nos tocó vivir. Es fácil decir que no es responsabilidad de una sola persona, pero sí al final fue una sola persona y es la persona que da la cara. ¿Qué tanto eres el autor de Marco Cortés, Ricardo? Pasaron cosas, te las cuestioné aquí en su momento, para que no digan que no. Dejaste de ser como los Yunes, dejaste de ser presidente por unos momentos, llegó Damián Cepeda, luego regresó, hicieron unos malabares increíbles para que tú te mantuvieras como candidato. Mira, vale la pena recordarlo. Y al final quedó Marco Cortés. Vale la pena recordarlo. Cuando yo dejo la dirigencia del partido, quien era el secretario general, porque el PAN, acuérdate que es un partido fundado por abogados. Todo en el PAN está establecido en normas, no haces lo que se te pega la gana. Entonces, cuando yo me voy de candidato, la norma establecía que el secretario general se quedaba como dirigente. El dirigente fue Damián Cepeda por prácticamente un año. Alguien que además me parece hizo un papel no solamente digno y decoroso como dirigente, también como senador. Creo que fue un tipo congruente, consistente, que hizo bien las cosas. Cuando yo pierdo la elección presidencial, que además lo primero que hice fue hablarle por teléfono al que ganó y reconocer su triunfo, porque creo que en la democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, y yo supe perder. Reconocí la derrota. ¿Qué te dijo López Obrador cuando le hablaste? Fue una llamada breve, amable, me dijo que ojalá después nos reuniéramos en persona, que él me quería buscar, cosa que obviamente jamás sucedió. O sea, en vez de reunirte en persona, te fuiste aquí. Exactamente, ¿no? Y vino una persecución de la que ya ahorita hablamos. Pero el punto es, yo en ese momento tenía la posibilidad de regresar, Luis, a la dirigencia del partido, porque yo seguía siendo el presidente, aunque me había separado. Pero yo entendí que no era mi momento. Entendí que el partido tenía que entrar a un proceso de renovación. También tenía la facultad de participar para reelegirme. El PAN permite una reelección. Y lo que yo le dije al equipo es, oigan, es que esto sería demencial. En este momento lo que el PAN necesita es oxigenarse. Ya de mí tuvo suficiente, me toca hacerme a un lado. Y me fui 3 años, Luis, a dar clases, a escribir un libro, a una vida académica. Y ya después vinieron las locuras estas que me obligaron a estar en el exilio. Porque la gente, pero por el otro lado veo a la oposición en crisis. Y que si la oposición no se refunda, si la oposición no se renueva, si la oposición no se convierte en una verdadera alternativa frente a este régimen hegemónico, el país no va a tener salida. De ese tamaño es el reto. Entonces, yo lejos de confrontar lo que esta persona está diciendo, me sumo al planteamiento y asumo la responsabilidad que me toca. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Yo sé que vas a criticar duramente, si viste todo el video completo, vas a criticar duramente a este señor Cárdenas. Es increíble, y eso es lo que le dijo Noroña. Nada de que es una entrevista y así son las entrevistas. ¿Cuándo viste que interrumpió a Canallín? ¿Cuándo viste que le puso una idea dura, que lo cuestionó? Porque a Noroña le sacó el pasado y le dijo, oye Noroña, es que tú criticas a los que rompieron en el Senado, pero tú también eres así. No, yo no rompí puertas ni dañé propiedad ajena. Y en cambio, a Canallín, que sí tenía cargos dichos por el mismo saco de pus Lozano, que hasta un pizarroncito sacó y dijo, mira, ¿cómo es posible que tu chofer y la esposa de tu chofer te compre la nave industrial y el notario que pones ahí no existe, esa firma es falsa? O sea, sí tenía argumentos el saco de pus en ese momento para condenar a este señor Anaya. Es un criminal y este señor lo trata como un amigo, por eso no sé distinguir quién es el panista y quién no. Es increíble, si le hubiera metido el 10% de la potencia, la enjundia, el coraje que le metió a Noroña, pues otro gallo hubiera cantado, pero no, parecía que estaban en esos podcasts que hay de amigos. Esto no fue una entrevista, esto fue como un podcast que tienen ahí la chela, ¿no? Y ahí tienen el show de tequila, están cotorreando sobre la vida. Es increíble, no lo cuestionó a este señor, a Canallín. Oye, por favor, disfrázale un poquito, ponle un poco de sal. Y el problema, ¿qué es lo que me molesta? No que yo sea de izquierda, el problema es que de un lado le cargas todas las pulgas y ya cuando estás entrevistando a un panista lo tratas muy bien. Me vas a decir, es que también entrevistó a Yunes y a Yunes le fue como en feria, lo interrumpía igual que Noroña. Pues sí, así lo trata porque ya cambió el sentido del voto. Hace todavía 15 días Yunes era intocable y ahora ya es el traidor de los traidores. Entonces, sí me molesta ese tipo de periodismo que ya lo especifiqué en el video pasado con Noroña. No es periodista, él es abogado. Pero aún así es muy irresponsable. Los medios de comunicación ponen a López San Martín en ADN, no es periodista. Él es creo que es abogado. Ponen a este señor Luis Cárdenas, es abogado. Ponen a Paco Sea en Imagen, es abogado. Y al idiota de Chumel,
que es ingeniero, todo mi respeto a los ingenieros, un idiota, lo ponen en televisión, en Telefórmula, ese canal se ve hasta en Argentina. Entonces esa es mi molestia, que periodistas de verdad, como por ejemplo Poncho Gutiérrez, nunca le van a, no le van a dar una hora de espacio en Telefórmula. Y sería muy diferente si Poncho Gutiérrez entrevistara a Canallín. Pero bueno, así las cosas. Dime qué te parece. Hasta luego.